Me sigue. Todo comenzó cuando estaba en preescolar, yo era un niño muy feliz. Hasta cuando me regañaban, dejaba salir una que otra carcajada, en clases era muy distraído, siempre miraba por las ventanas. Tal vez fue ahí cuando comenzó. Vivíamos en una colonia de Estados Unidos, cerca de una gran vegetación. Así que, mi escuela estaba siempre con árboles y cosas de la naturaleza alrededor, pasaron los días, meses y años. Todo fue normal. Pero un día cambió todo mi ser. Terminé mi preescolar, y fui a la primaria, recuerdo que había un gran árbol justo enfrente de la ventana, donde se podía observar todo el patio. Nos habíamos cambiado de ciudad por razones familiares. Las primeras semanas en la primaria fueron bastante divertidas. Luego, al comenzar la cuarta semana, empecé a ver a un hombre alto, que se asomaba por un costado del árbol que estaba fuera de mi salón de clases. Como yo era distraído, me la pasaba observando a aquel señor. El primer día que lo vi, solo veía un brazo y parte de un torso que se escondía detrás del árbol. Al parecer era un traje negro, pero la mano que se mostraba era totalmente blanca, como si fuera de un maniquí. Al principio me sentí asustado, porque no sabía qué o quién era, él o ella. Al pasar los días el sujeto se dejaba ver más, hasta el día que vi su rostro. Era totalmente blanco y sin ningún tipo de rasgo facial. Recuerdo que le pedí que se asomara y así lo hizo. Me paralicé del miedo, grité, y me caí de la silla en la cual estaba sentado. Ramsés, ¿qué te pasa? ¿Por qué has gritado? Maestra. Dije con tartamudez. Hay un maniquí detrás del árbol. La maestra, enojada, se asomó por la ventana, pero no había nada, el patio estaba desierto. Ramsés, quiero hablar con tus padres, apunta el siguiente recado en tu libreta. Sí, maestra. Al llegar a casa le mostré el recado a mis padres y al siguiente día, fueron a la escuela, hablaron con la maestra y la directora, y después de un par de horas de discusión, mis padres salieron muy molestos conmigo. Ramsés, tenemos que llevarte a un psicólogo, porque tal vez estás imaginando cosas que son muy serias para tu edad. A la semana siguiente me llevaron a un consultorio, y me dejaron solo con la psicóloga. Tengo entendido que te llamas Ramsés, ¿verdad? Bueno, me dijeron tus padres que viste algo en la escuela, dime qué viste y cómo era. Yo le dije que nada, por miedo a que se burlara. Vamos, no temas, o si lo prefieres, haz un dibujo sobre lo que viste. Muy bien, doctora, pero por favor no se burle. Está bien, no lo haré. Comencé a dibujar al hombre alto detrás del árbol de mi escuela. Esto es lo que vi. La doctora analizó mi dibujo y me preguntó que si lo había visto antes. Yo le contesté que no, que nunca lo había visto. La doctora llamó a mis padres y me pidió que saliera un momento. Mientras estaba afuera del consultorio, empecé a jugar con una bola de papel que estaba tirada en el piso. Pero me inundé de miedo cuando miré hacia la calle. Estaba otra vez ese sujeto de traje, pero ahora, era más alto, y me causaba más miedo que antes. Grité fuerte. Mis padres salieron junto con la doctora, salieron corriendo agitados, y me preguntaron qué había pasado. Cuando me observaron yo estaba orinado, y muy pálido. Mi madre me sacudió fuertemente y me gritó, hijo, ¿pero qué tienes? ¿Por qué gritaste? La doctora hizo un chasquido de dedos enfrente de mi cara y con eso me sacó del trance de miedo que tenía. Todos se quedaron perplejos al verme. Estaba totalmente pálido, casi blanco, y con temblor en todo el cuerpo. Después de haberme llevado dentro del consultorio de la doctora, me tranquilizaron, y decidimos mudarnos. Nos mudamos de Chicago a Los Ángeles, y mis padres decidieron que estudiara en casa. Pasaron los años, yo ya era un estudiante de preparatoria, había pasado por mucho, pero la vida cotidiana me hizo olvidarlo todo acerca de aquel hombre, que me seguía de pequeño, pero eso no se quedó así. Una tarde en mi casa, me asomé por la ventana y miré a dos estudiantes de una preparatoria cercana, y me pregunté, ¿por qué yo estudio en casa? Decidido, bajé las escaleras y le pregunté a mis padres por qué estudiaba en casa, en vez de ir a una escuela. Mis padres se voltearon a ver el uno al otro, y me dijeron, está bien Ramsés, ya eres un joven maduro, y creo que ya eres lo bastante inteligente como para arreglártelas solo. Hemos hecho trámites y entrarás a la escuela el siguiente ciclo. Con un simple ok, subí las escaleras hasta mi cuarto, y sin decir nada la cerré fuertemente. Estaba confundido, pero a la vez feliz. El siguiente año inicié la escuela. Al entrar al salón veía a muchas personas, y solo quería experimentar lo que se sentía estar rodeado de personas. Todo iba bien, sacaba buenas notas, era amigable y popular, y lo tenía todo.
Una noche me levanté sudando, y corrí hasta mi escritorio. Había olvidado hacer una tarea importante, y la tenía que entregar al siguiente día. De reojo miré mi ventana y vi una corbata negra agitándose con el viento. Estaba colgada en una de las ramas más altas del árbol, pero no le tomé importancia. Terminé mi tarea, y me fui a dormir. Al día siguiente al salir de casa miré el árbol, y la corbata ya no estaba. Me sentí confundido. ¿Cómo se pudo caer? ¿Alguien la habría encontrado? Bueno, lo ignoré y fui a la escuela. A la mitad de las clases, salí al baño, me mojé la cara y el cabello, y salí del baño para regresar a clases. Cuando iba a medio camino, volteé a ver algo que me llamó la atención. Era otra corbata, ahora en uno de los árboles de la escuela. Por un momento me asusté, pero luego pensé que era una broma. Regresé al salón, y al final de las clases me llegó una carta. Decía que era de una admiradora especial, y me estaría esperando en el parque esa misma tarde. Yo, sin tener nada que hacer, llegué a casa y preparé mi ropa, me di un baño, y fui al parque. Al llegar vi a muchas personas. De pronto vi un par de manos que me estaban dando una señal. Era una chica que estaba sentada en una banca, era bastante guapa. Recordé haberla visto algunas ocasiones en la escuela. Me acerqué y me presenté, charlamos un rato, se hizo tarde, y la llevé a casa. Nos despedimos, y yo regresaba a mi casa. Al entrar estaba un poco oscuro, así que encendí la luz. Nunca debí de haberlo hecho. Lo que vi era un espectáculo de sangre. Mis padres estaban mutilados, y cortados por todas partes. En la pared había un mensaje que decía: "Te encontré". No entendía qué significaba, pero de inmediato lo ignoré. Me acerqué a mis padres, pero no tenía caso, estaban muertos. En la mano de mi padre había un mensaje que decía: "Ve por tu ventana". Corrí hacia la ventana de mi sala, y había otro mensaje que decía: "Preescolar". Por alguna razón, esa palabra hizo eco en mi mente, pero no podía recordar nada. Ignoré el mensaje y llamé al 911, llegaron al cabo de 5 minutos, y la policía me preguntó qué había pasado. Yo le respondí que no estaba en casa, que estaba en el parque con una chica. Los oficiales y paramédicos se llevaron los cuerpos, y me dijeron antes de irse: "Ya hemos limpiado su casa, solo que el cuarto de arriba está cerrado con llave". Eso me sorprendió, porque yo nunca dejo mi cuarto con llave. Pero le respondí al oficial que estaba bien, que regresaría a casa, y que me mantuviera informado de todo lo que encontraran. El oficial asintió con la cabeza, y se marchó. Yo, enojado y con miedo, entré a casa, y subí hasta mi cuarto. Antes de entrar traté de abrir normalmente la puerta, y con eso bastó para abrirla. En cuanto entré sentí muchas náuseas, y dolor de cabeza. Fue extraño, pero duró poco. Miré mi cama y estaba un dibujo, lo miré y por alguna razón me pareció conocido. Al reverso venía otro mensaje que decía: "¿Recuerdas?". En ese momento mi mente se desbarató, recordé todo, el preescolar, el tipo del traje, el incidente con la psicóloga, todo volvió a mí. Me arrodillé y me puse a recordar todo. La corbata de la escuela y la del árbol, son la misma. Y pertenecen al mismo dueño. Mi ventana estaba a un lado de mí, y por un segundo vi algo moverse en el árbol que se miraba por la ventana. Era la corbata. Entré en pánico, traté de llamar a la policía, pero no había teléfono. Estaba aterrado, solo pensaba en escapar, así que recuperé la razón, me levanté, y corrí hacia la sala. A medida que iba bajando las escaleras, se iba percibiendo una sombra. Dejé la luz de la sala apagada por si salía, así que cuando vi la luz de la sala encendida, me asusté. Cada escalón que bajaba, iba percibiendo unos zapatos, luego un pantalón, luego unas manos blancas, luego un saco de traje, y por último una cabeza sin rostro, sin ojos ni orejas, sin boca o nariz. En cuanto lo vi me paralicé, corrí hacia mi cuarto, cerré la puerta y comencé a escuchar pasos que se aproximaban hacia mí. Solo quería saber qué era eso, y por qué me seguía. Sin darle vueltas al asunto bloqueé la puerta con mi escritorio, y en cuanto la puerta se bloqueó, recibí una llamada de un celular. Respondí pensando que podría ser la chica del parque, para pedir ayuda, pero era un oficial que decía: "Chico, dentro del cadáver de tu madre hay un pedazo de hoja que dice Slenderman, ¿qué significa eso?". Cuando estaba a punto de responder se cortó la llamada. Me arrodillé pensando en que todo era un sueño, ya no podía más, ya no lo soportaba. Moriré aquí. La puerta casi se rompe, y tengo los minutos contados. Si lees esto, es que morí sin saber por qué, sin saber quién me mató. Ah, no. Sí, sí lo sé. El autor de mi muerte fue el que me sigue. Fue Slenderman.